Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima controversia en los últimos tiempos. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo el supuesto nuevo comienzo de Can y Demet, sí, esa pareja que nos ha robado el corazón con su química en pantalla y que, bueno, también ha dado mucho de qué hablar fuera de ella. Y vamos a ver si realmente entendieron su error, o si es solo una estrategia más. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de sus parejas favoritas, noticias del mundo del espectáculo turco, entrevistas exclusivas y muchísimo más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, como les decía, hoy nos vamos a sumergir en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Y es que su relación, o la percepción que tenemos de ella, siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Recordemos sus inicios, esa explosiva química en Erkencikus, que traspasó la pantalla y nos hizo creer, a muchos, que el amor que veíamos era real. Los vimos reír, jugar, coquetear, era pura magia. La conexión era palpable, la forma en que se miraban, cómo se complementaban en las escenas, era un deleite para el público. La serie se convirtió en un fenómeno, y gran parte de su éxito radicó en la creíble y apasionada relación que proyectaban Can y Demet. Su química no solo era evidente frente a las cámaras, sino también en las entrevistas, en los eventos promocionales, en cada aparición pública que hacían juntos. Era imposible no sentir la energía entre ellos. Pero luego, como suele suceder, las cosas se enfriaron. Dejaron de seguirse en redes sociales, las apariciones públicas disminuyeron drásticamente y los rumores de una fuerte pelea se hicieron cada vez más intensos. Dejaron de interactuar en público y los fans se preguntaban qué había pasado, qué pasó con el amor que se veía en la pantalla. La prensa turca se llenó de notas sobre sus supuestas diferencias irreconciliables y muchos llegamos a pensar que esa bonita historia había llegado a su fin. Un fin abrupto y que dejó a muchísimos fanáticos desconsolados. El silencio era ensordecedor. Los fans, que habían invertido su tiempo y emociones en su relación, se sintieron traicionados y confundidos. Las redes sociales, antes un hervidero de mensajes de apoyo y admiración, se convirtieron en un campo de batalla lleno de especulaciones y acusaciones. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué se habían distanciado de esa manera tan repentina? Las respuestas o la falta de ellas solo alimentaban la incertidumbre y el descontento. Y ahora, de repente, ¡boom! Los vemos juntos de nuevo sonriendo, compartiendo mensajes amigables en redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Es un truco publicitario? ¿Han resuelto sus diferencias? ¿O simplemente están tratando de limpiar su imagen pública? La pregunta es válida y la respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Vamos a analizarlo con lupa. Primero, es importante recordar que tanto Can como Demet son figuras públicas y su imagen lo es todo. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es cuidadosamente calculado para proyectar una determinada imagen. En el mundo del espectáculo, la percepción del público es fundamental para el éxito, y una mala imagen puede significar el fin de una carrera. La industria del entretenimiento es implacable. La imagen pública es un activo valioso, y cualquier desliz puede tener consecuencias devastadoras. Los actores, cantantes y celebridades en general, son conscientes de ello y se esfuerzan por mantener una imagen impecable. Esto implica controlar cada aspecto de su vida pública, desde las entrevistas que conceden hasta las publicaciones que comparten en redes sociales. Un error, una declaración desafortunada, una foto comprometedora, pueden desencadenar una crisis de relaciones públicas y dañar irreparablemente su reputación. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que este nuevo comienzo sea una estrategia para recuperar el favor del público, especialmente después de las críticas que ambos han recibido en los últimos tiempos. Can, por ejemplo, ha sido cuestionado por su comportamiento en algunas entrevistas y por ciertas declaraciones consideradas machistas. Demet, por su parte, ha sido criticada por algunas de sus decisiones profesionales y por su vida personal. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo amplifica cada error y cada controversia. Las críticas pueden ser devastadoras, especialmente cuando son injustas o desproporcionadas.
En el caso de Khan, sus comentarios en algunas entrevistas fueron interpretados como machistas y generaron una ola de indignación. En el caso de Demet, sus decisiones profesionales y su vida personal han sido objeto de escrutinio constante, y ha tenido que lidiar con rumores y especulaciones infundadas. Es lógico pensar que sus representantes y asesores les hayan aconsejado limar asperezas y mostrar una imagen más amigable, especialmente considerando el impacto que tuvo su relación en su base de fans. Una reconciliación, aunque sea puramente estratégica, podría ser una excelente manera de revitalizar sus carreras y generar titulares positivos. Una estrategia de relaciones públicas bien ejecutada puede hacer maravillas para reparar una imagen dañada. En este caso, la reconciliación entre Khan y Demet podría ser una jugada maestra para recuperar el apoyo de sus fans y generar interés en sus proyectos futuros. Una foto juntos, un mensaje amigable en redes sociales, una aparición pública conjunta, pueden ser suficientes para cambiar la narrativa y volver a ponerlos en el centro de la atención mediática. Pero, ¿es posible que haya algo más allá de la estrategia? Podría ser que realmente hayan entendido su error y estén tratando de reconstruir su amistad, o incluso algo más. Esa es la pregunta del millón. La respuesta, como ya he dicho, no es fácil. Para responderla, tenemos que analizar sus acciones. ¿Qué han hecho concretamente para demostrar que han cambiado? ¿Han ofrecido disculpas públicas por sus errores? ¿Han hablado abiertamente sobre sus diferencias y cómo las han superado? ¿Han buscado activamente el diálogo y la reconciliación? Hasta ahora, la respuesta parece ser no. Su acercamiento ha sido sutil, cauteloso, basado en gestos y mensajes indirectos. No ha habido grandes declaraciones ni confesiones. Esto podría indicar que todavía hay heridas sin cicatrizar y que ambos están caminando sobre terreno delicado. También podría indicar que simplemente no quieren exponer su vida privada al escrutinio público, lo cual es completamente comprensible. La privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades tienen derecho a protegerla. Exponer su vida privada al escrutinio público puede ser extremadamente estresante y perjudicial para su salud mental y emocional. Por eso es comprensible que Khan y Demet prefieran mantener su relación en un ámbito más privado y evitar las grandes declaraciones y confesiones públicas. Sin embargo, también es cierto que el tiempo cura muchas heridas. Quizás la distancia y la reflexión les han permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente y valorar lo que tenían. Quizás se han dado cuenta de que su conexión es demasiado fuerte para dejarla ir y están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amistad, o a lo que sea que haya entre ellos. El tiempo es un factor clave en cualquier relación. La distancia y la reflexión pueden ayudar a las personas a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a valorar lo que tenían y a darse cuenta de sus errores. Quizás Khan y Demet han necesitado este tiempo para sanar sus heridas, para perdonarse mutuamente y para decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Personalmente creo que es una combinación de ambos factores. Hay una estrategia detrás para mantener su imagen pública, que es fundamental, pero también veo una genuina intención de reconstruir una relación que fue importante para ambos. Quizás no sea el amor apasionado que vimos en Erkencikus, pero podría ser algo más maduro y duradero. Una relación madura se basa en el respeto, la confianza y la comunicación. Quizás Khan y Demet están tratando de construir una relación más sólida y duradera, basada en estos pilares. Quizás ya no sea el amor apasionado de Erkencikus, pero podría ser algo aún más valioso y significativo. Al final, solo el tiempo dirá si este nuevo comienzo es real o simplemente una fachada. Lo importante es que Khan y Demet hagan lo que les haga felices y que no se dejen presionar por las expectativas del público. Su vida es suya y tienen derecho a vivirla como quieran. Las expectativas del público pueden ser abrumadoras y sofocantes. Las celebridades a menudo se sienten presionadas a cumplir con las expectativas de sus fans y a mantener una imagen perfecta. Sin embargo, es importante que recuerden que son seres humanos como cualquier otro y que tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y hablando de presiones, quiero recordarles que la presión que ejercemos sobre las celebridades puede ser muy dañina. A menudo las idealizamos y esperamos que sean perfectas, olvidando que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Es importante recordar ser respetuosos con su privacidad y no juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles. El acoso y el hostigamiento en línea pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las celebridades.
Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. En resumen, el nuevo comienzo de Kanye West es un enigma que aún no hemos resuelto por completo. Hay indicios que sugieren que se trata de una estrategia para mejorar su imagen pública, pero también hay elementos que apuntan a una reconciliación genuina. Sea cual sea la verdad, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su opinión es importantísima. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el nuevo comienzo de Kanye West es real? ¿O es solo una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad para seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.